Bones, neñes y neños. En el capitulín de güey voy a enseñaros les mis recetas de cócteles. El Tazones Night Fever y muchos otros que faigo yo, que les mis fiestas en Cubera tienen fama de ser de muy churringo rango. No como les de Consuelo, que solo hay falta ponernos un duerno ahí en metal salón para que bebamos como gochos. ¡Uy, qué mala soy! Y mentira, Consu. No ye broma, si la vi tirarse ring en el suelo del baño, que parece aquella casa un chigre. Si quieres que te quiera, dame chios y nos volvemos. Entamamos col Tazones Night Fever, que lleva 2 cuartos de sifón, 1 cuarto de sidra y 1 cuarto de limonchelo. Uy, quedóme un poquillín a rebosar. Esto nos bares non recomiende facelo, y la xente muy exquisita. El Tazones Night Fever nun se axita, nun lle como el martini de James Bond, remuévese, así. Y un cóctel elegante, y tomase también elegantemente, con de cuesti para arriba. Yo estudié protocolo y era así. Oh, riquísimo. Voy contaros cómo conseguí dar a probar a la reina Leticia el Tazones Night Fever. Estaban lesos majestades de visita a villa y había una montonera xente y era imposible acercarse a ellos. Así que usé una herramienta que tenemos toles vielles, pero importante para colarse nos tumultos. El codo afuracador. Si hubiéramos tenido esta herramienta hace 10 años, ya teníamos el ave aquí. El caso es que pasé un botellín con el Tazones Night Fever a Leticia y metiólo en bolso. Seguro que lo probó y que le encantó. El siguiente cóctel dediquélo a la ciudad de Xixón. Llámase Sex on San Llorienzo. Lleva una parte de vodka por cada 3 de sidra achampanao. Un chorrín de zusmiu de naranja. Y una pingaratina de frutes de la Viesca. Que yo, bueno, nunca fui a la Viesca y atopé arándanos ni nada de eso, más que ortigues y maleza, pero oye, los nombres de las cosas. ¡Qué guapo! ¡Uy! Ayueu con mi traje. Esto es yushu. Préstame mucho la palabra yushu. Y es mi palabra preferida del asturiano. Yushu. Ponse una sesi, yushu. Y es importante para hacer cócteles de cualquier tipo que utilicéis licores de gama media baja, porque total este tipo de mezcolances acaben atopando el sitio porque salir. Así que es mejor no gastar demasiadas perres. Y ver otro poco más, que se me secó la boca. Si vos prestaron las recetas, pidime más en los comentarios. Faigo en un momento el Cosmopolitan, el Margarita Landi, el Corintellado, que lo dediqué, y era amiga mía, esa mujer, dediqué un cóctel riquísimo. Quédenme muchas ganas de contaros anécdotas de cuando yo era moza y trabajaba en un bar de tazones poniendo cócteles, mientras me abría paso en el mundo del arte. Estaba allí y, bueno, fue una época de mi vida muy prestosa. Escribí un libro y un guión que quería venderlo en España. Al final me comelo un productor de Hollywood, pero cambió la historia totalmente, hizo con ella lo que dio por la gana. Si la queréis ver, llamóse El Chigre Coyote o algo así, ¿no? Oye, compartid los programas, dais al botonín ese que está de sare debajo del vídeo. Un besín.